cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento que hoy vamos a hacer un programa que tendrá reflexiones, conceptos, pero veremos muy especialmente cómo se reflejan en situaciones concretas. El actor Carlos Skornik nos lee un poema de José Pedroni. Veremos imágenes de una película dinamarquesa. También tendremos testimonios de padres y educadores de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Y aquí está con nosotros Néstor Sorsoli, es magíster en Educación en Ciencias, consultor en Gestión Educativa, y Yamila Jaime, vicedirectora del Colegio de la Ciudad. Nuestro tema, la escuela en la comunidad. Así lo presentamos. ¿Qué entendemos por comunidad educativa? ¿Cómo funciona? ¿Qué conflictos surgen? ¿Qué logros? ¿Y qué riesgos, según sea abierta o cerrada, integrada o prescindente? Pensaremos cómo se organiza el intercambio y la participación en proyectos y problemas comunes a resolver y si esto potencia o debilita a las instituciones. Estamos, como les decía, con nuestros invitados, Yamila Jaime, Néstor Sorsoli, gracias por acercarse. Gracias por venir. Vamos a hablar de un tema del que hay poca bibliografía, habría que empezar a escribir, pero empecemos partiendo de definir un poco qué es una comunidad. Bueno, yo creo que acá, si bien hay poca bibliografía, también es algo que se escucha mucho, como uno de los tantos temas en educación, y tal vez lo primero que deberíamos precisar es esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una comunidad educativa en el momento actual, en la sociedad actual, y en esto que podríamos resumir en que la escuela sola no puede, pero sin la escuela no se puede? O sea, el pensar a la escuela como parte de un todo complejo, y teniendo como perspectiva central que todos esos actores que participan, entre los cuales está la escuela como protagonista principal, pero no excluyente, sino uno de los protagonistas, tienen como centralidad garantizar el derecho a la educación de nuestros chicos y nuestros jóvenes. Y pensar que hoy hablamos de trayectorias educativas por sobre las escolares, ¿no? Ya teniendo en cuenta que la educación no queda circunscripta a la instrucción escolar exclusivamente, sino que en todos los ámbitos, hasta en los medios de comunicación, hay acciones de educación, o podríamos así tenerlo si pensamos que uno de los componentes de la educación es la formación del ciudadano en su totalidad. Bien, ahora, entonces, por un lado, uno puede hablar de la comunidad educativa y en ese caso, ¿quiénes la integran? Qué buena pregunta. Pensaba en lo que comentabas recién, hay una frase muy linda que dice que en la escuela se rasca lo que le pica a la sociedad. Y creo que cuando uno habla de comunidad, un poco lo que decías vos también al comienzo del programa, uno puede decir que la comunidad educativa es lo chiquitito que está dentro de una escuela. O puede decidir, y es una decisión política, salir, ¿no? Salir, ¿qué significa? Abrirse al espacio público, pensar la comunidad como un espacio en el que la escuela saca sus bordes, digamos, jugarse a eso, animarse a lo que interpela, a lo que incomoda. ¿Eso es lo que se llama extramuros? Podríamos decir que sí. Creo igual que pensar una escuela extramuros no necesariamente garantiza que una escuela esté abierta a la comunidad. Claro, ¿no? porque también hay que pensar en qué medida se analiza y se incorpora y se entrama a los distintos actores de la comunidad junto con la escuela, o si se hace de cuenta que, en el sentido de que la escuela conoce su contexto, se plantea en el discurso como una escuela de puertas abiertas porque conoce ese contexto, pero termina finalmente determinando situaciones tradicionales en lo que respecta a la educación y las políticas, sin tener en cuenta a esos integrantes del contexto, más allá de como unos actores secundarios. En realidad, una comunidad educativa implica que sin perder identidades
cada uno de los referentes, con su propia identidad y por ende su propia responsabilidad, se entraman en un objetivo común. Bueno, esto de sin perder identidades lo podemos retomar porque es importante, pero entonces podemos hablar de la comunidad educativa que podría decirse que está integrada por padres docentes al interior de la escuela y la comunidad local, ¿no? Nosotros podíamos elegir entre dos títulos de este programa, la escuela y la comunidad o la escuela en la comunidad. No es lo mismo, ¿no? No. No es lo mismo, por ejemplo, discutir qué significa lo solidario que lo comunitario. Creo que una diferencia grande es, lo solidario es pensar en el otro. Lo comunitario es pensarnos con los otros y es pensar una transformación mutua. Como diría Graciela Montes, esa frontera indómita en la que uno encuentra el lugar en el que yo me transformo y el otro también se siente transformado. Eso es para mí, para nosotros, pensar en lo comunitario, ¿no? Y el Colegio de la Ciudad del que sos vicedirectora tiene especial inserción, se podría decir, en la comunidad. ¿Fue concebida así la escuela? Sí, sí. De hecho se llama Colegio de la Ciudad porque se piensa como un colegio en la ciudad, de la ciudad. Fue concebida así. De hecho, la primera actividad comunitaria que tiene el colegio es un mural que estuvo hasta hace 6 meses en el mercado de Belgrano, en Cabildo y Juramento, que era un mural que se llama Testimonio, que rendía homenaje a los muertos por la represión de los cacerolazos. Ese mural fue pintado por vecinos, docentes, familia, en ese febrero de ese año donde todavía estábamos todos intentando entender qué había pasado. Para mí, empezar así, como una experiencia comunitaria, es todo un símbolo, ¿no? Y a partir de ahí hemos... Y ahí tenemos una actividad que fue hace muchos años, pero que de distintas maneras ustedes reiteran junto con la comunidad. Contanos de qué se trataba. Este es el Festival Arte en la Plaza, es un festival que hacemos hace 18 años. Es un festival pensado desde el colegio, gestionado por el cole y en los cuales los pibes y pibas del colegio se conforman como un staff de producción, digamos, que convoca y organiza, y del que participan escuelas públicas, escuelas de gestión privada, artistas independientes, colectivos artísticos, centros culturales. Y es toda una tarde en el que el arte es la excusa para encontrarse. Es un encuentro intergeneracional alrededor del arte y la cultura. Fue creciendo y no es casual además que lo hagamos en una plaza sin rejas. Es una de las únicas plazas sin rejas del barrio. Vos hablabas antes de un mural y realmente es muy impactante transitar por el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, y ver la cantidad de esquinas y murales con temas muy diversos, pintados por los alumnos, con, supongo, o sin participación de los vecinos. Siempre con, porque la pared se pinta con acuerdo del vecino, digamos, o la vecina. En general el boceto se piensa a partir de una entrevista que se tiene con el vecino y la vecina para poder pensar un boceto. Digo, esa pared es de ese vecino, digamos. Es cierto que una vez que uno hace ese mural deja de ser del vecino y deja de ser del taller de murales. Pasa a ser parte de esta comunidad y este barrio, ¿no? Me parece que también es el espíritu del taller de murales. Claro. Néstor, este concepto, esta idea de escuelas cerradas o escuelas abiertas, ¿cuáles son los riesgos en cada uno de los casos? Los riesgos y, digamos, los logros. A ver, las escuelas cerradas remiten a las escuelas heredadas de la modernidad, digamos, ¿no? Que de hecho nacen con esa estructura. Una escuela cerrada no termina de formar parte de la comunidad y hasta teme a la comunidad sin entender que cuando vos planteabas los títulos, la escuela y la comunidad educativa, o la escuela en la comunidad educativa, tal vez
en mi opinión, deberíamos buscar un tercero, porque la escuela es parte de la comunidad educativa, ¿no? La escuela como parte de la comunidad educativa, a partir de prácticas de articulación real, donde lo que se busca es la participación efectiva de todos los actores. Creo que no es menor pensar el origen etimológico de comunidad como lo común, comunis, ¿no? Lo que algo tenemos que en tenemos. común. Y otra palabra que engarza perfectamente acá con el mismo origen es comunicación. Una escuela cerrada no tiene comunicación, es una escuela que sigue pensando que la única vinculación con las familias que forman parte de su institución o hasta con otras instituciones de su comunidad, como pueden ser clubes, iglesias, distintos centros, es una mera información. O sea, lo que la escuela tiene que decir sin terminar de recibir todo lo que esa comunidad puede aportar para que las trayectorias de nuestros chicos sean mejores y más completas. Sí, y retomo entonces algo que acabas de decir, es interesante, a lo mejor no se dimensiona cuánto puede enriquecerse la escuela y se prioriza el temor. Claro, porque en realidad los cambios en la conducta humana se resisten basados en el temor. Una escuela cerrada es algo conocido, aunque no funcione exitosamente, es lo cotidiano, y entonces claro, desde eso cotidiano el temor es menor y la posibilidad, el riesgo de equivocarnos... No está. Pero sí está en la concepción. Pero se empobrece, sin duda. Exactamente, tampoco tenemos la posibilidad de crecer. Claro. Yo sumaría que educar es transformar. Exacto. No se transforma lo que no se conoce. Y no hay mejor manera de aprender y conocer algo que es a partir de la experiencia.